Diagnóstico e intervención socioeducativa. ¿Qué es la intervención docente? Es la presencia de un guía que ayuda en el desarrollo de aprendizaje en el estudiante y su formación autónoma en cuanto a actitudes y valores. También es generar un aprendizaje para cumplir objetivos mediante una planificación, siendo un guía del conocimiento. Diagnóstico educativo. Es un conjunto de indagaciones sistemáticas utilizadas para conocer un hecho educativo con la intención de proponer sugerencias y pautas perfectivas. Está constituido por todas aquellas actividades que permiten obtener información para investigar la situación en un momento de proceso educativo. Los tipos de intervención pueden ser rígidos, conductual, flexible, ya sea lúdica, estándares de autorregularización. Algunos de los propósitos son: punto de partida, el cual sirve para conocer el estado inicial de los estudiantes y sus conocimientos previos. La toma de decisiones es uno de los objetivos para realizar un diagnóstico durante el proceso educativo. Es ayudar al docente a tomar decisiones en cuanto a los contenidos, tareas o recursos que utilizará con el grupo. Información de primera mano. Al realizar un diagnóstico se obtienen datos reales de la situación actual o anterior directamente del estudiante. Planificar recursos educativos. Es una manera de establecer recursos educativos más afines con el grupo de estudiantes, es realizar un diagnóstico educativo. También algunos de los recursos se dividen en dos, en técnicas e instrumentos. En técnicas está la observación, la encuesta y la entrevista. Por parte de los instrumentos está la guía de observación, algún test o cuestionario. Problemas socioeducativos de la infancia y la juventud contemporánea. Familias nucleares con muy pocos hijos, nuevos roles económicos y culturales. La educación infantil no es concebida ahora como una antesala para la escuela de educación preescolar, sino como un proceso específico y propio de la edad infantil. Aparición de la nueva escuela pública. La UNESCO y la UNICEF. La, Un- la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional con materia de educación, para que todos los niños tengan educación de calidad. Por parte de la UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Nos dice que la educación es un derecho básico de todos los niños y adolescentes, que les proporciona habilidades y conocimientos para desarrollar las habilidades del niño. Programa Nacional de Convivencia Escolar. Nos dice que los propósitos son promover la intervención pedagógica, impulsar la participación por parte de los docentes, directores y padres de familia. También nos habla del desarrollo de capacidades de los directores y docentes con el fin de prevenir ciertas. Nos dice que es un programa educativo de carácter preventivo y formativo que se implementa en la educación básica con el objetivo de favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica. Las dimensiones del proceso diagnóstico en el conocimiento básico del estudiante. La dimensión biológica nos hace referencia a la realidad de la persona en tanto que organismo pluricelular poseedor de un cuerpo que se desarrolla y madura en su realidad física. Aprendizaje. El aprendizaje en sí ocurre a la utilización de una serie de áreas localizadas en la corteza cerebral, que es la capa de tejido que cubre el cerebro como la corteza de un árbol, ya sea sensorial, íntegras y motoras. Las características de la función sensorial
refiere a la recepción de señales desde el mundo exterior, ya sea por los ojos, oídos, boca y nariz. Función integrativa. Permite que todas esas señales individuales que vienen de los órganos de los sentidos sean sumadas y reconocidas. La función motora es la ejecución de esos planes e ideas por el cuerpo, enviadas a los músculos que se contraen o relajan de forma coordinada. Las áreas. Área frontal, área parietal. La primera se encuentra localizada en el lóbulo frontal o en la parte más anterior del cerebro. La otra se encuentra localizada en la superficie lateral del cerebro. Dimensión cognitiva. En primer lugar, aquel en el cual el sujeto adquiere una conducta nueva, adaptada a una situación desconocida con anterioridad. Existe un aprendizaje de la legalidad que rige la transformación de los objetos y sus relaciones mutuas. El objetivo es desarrollar el pensamiento lógico, favorecer progresivamente el mismo en la realización de actividades de cuantificadores, seriación, clasificación, incluso de la parte en el todo. Dimensión psicológica. Se caracteriza por el funcionamiento de conjunto e interactivo de procesos y mecanismos, los cuales tienen funciones concretas. La percepción es aquella en la cual la representación consciente del entorno es la acumulación de información usando los 5 sentidos fisiológicos. El diagnóstico escolar. ¿Qué es un diagnóstico escolar? Es el conjunto de juicios y calificaciones que se realizan con el objetivo de evaluar distintas características de los alumnos dentro de un proceso de enseñanza. Características. Sistematiza información, prevé situaciones y problemas futuros, conocer mejor a las personas con las cuales se trabajará, tener en claro nuestros objetivos, ayuda a determinar los recursos y metodología. ¿Para qué sirve el diagnóstico escolar? Sirve para planificar, ejecutar y evaluar acciones concretas en el proceso educativo, que respondan a la realidad, necesidades, intereses y problemas del estudiantado, docentes, escuela, familia y entre otros factores. Proceso o metodología. Definir categorías y subcategorías de análisis, selección de fuentes de información, técnicas e instrumentos los cuales serán implementados dentro del desarrollo del diagnóstico educativo, elaboración de instrumentos, recolección y procesamiento de información, análisis de la información y la conclusión. Pasos para la elaboración de un diagnóstico. Elaborar el plan de diagnóstico, recolectar información, procesarla, analizar las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, o en pocas palabras, el FODA. Y hacer un balance de las posibilidades reales a las cuales podemos llegar a solucionar e identificar los problemas. Las técnicas que podemos utilizar al momento de elaborar un diagnóstico es el diario de campo, grupos de discusión, encuesta, observación o una entrevista. Las técnicas de contraste es el análisis de iceberg, análisis causa y efecto y por último la triangulación. Tipos de diagnóstico. El diagnóstico clínico es individual y se orienta fundamentalmente en los aspectos psicopatológicos de la conducta infantil. El diagnóstico psicométrico contempla la evaluación intelectual, la personalidad y las funciones psicológicas básicas. El diagnóstico social se refiere al estudio del medio ambiente familiar y cultural donde el niño se está desarrollando. El diagnóstico pedagógico comprende el estudio del nivel pedagógico del niño, su capacidad de aprendizaje, su historia escolar, edad de ingreso, cambios de colegio o repeticiones.
Del diagnóstico. Uno de los riesgos del diagnóstico radica en el hecho de que el niño es un ser en desarrollo con evolución no previsible. Por lo tanto, se hace arriesgado que puede operar para los padres como una profecía. Gracias.